jóvenes participantes que por favor deben registrar su asistencia. Muy buenas tardes. El Congreso de la República, la Oficina de Participación Ciudadana y el programa Parlamento Joven le dan la más cordial bienvenida al Plenario Regional de Amazonas. A continuación, dejamos en la conducción de la mesa a la presidenta del Plenario Regional de Amazonas, parlamentaria Alondra Paico Torres. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, parlamentarios jóvenes. Antes de comenzar, por favor, pedirle a los voceros de las bancadas Democracia y Transparencia me envíen la lista de los oradores que van a intervenir en el debate del proyecto de ley que se va a presentar. Por favor, tienen 5 minutos a partir de ahora. Mandarme la lista de los oradores que van a intervenir en el debate. Democracia y Transparencia. Tienen 5 minutos. Chicos, tienen 1 minuto para enviarme la lista de sus oradores, por favor. Democracia y Transparencia. Han culminado los 5 minutos. Voy a indicar que se va a iniciar la sesión con los oradores que se han inscrito de la bancada Libertad y luego se cederá el uso de la palabra a los que deseen participar. Vamos a comenzar. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Se va a iniciar la sustentación del dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recaído en el proyecto de ley número 03-20-2021, que promueve la inclusión laboral de jóvenes y adultos mayores. Tiene la palabra el parlamentario Ener Jover Heredia Montenegro, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, por 5 minutos. Bien, buenas tardes, colegas parlamentarios. Agradezco con la venia de la señorita presidenta. Paso a dar sustento al dictamen recaído en el proyecto de ley referido al proyecto de ley 320-2021 CR, proyecto de ley que promueve la inclusión laboral de jóvenes y adultos mayores. Recording in progress. Bien, dicho esto, el proyecto mencionado ha sido aprobado con un texto sustitutorio, el mismo que recae de la siguiente manera. Bien, el presente proyecto de ley ha sido modificado en sus distintos artículos. Artículo número 1 ha sido suprimido lo que es referido. Un momentito, por favor. Bien, ha sido suprimido lo que es referido al texto referente a lo que es CTS gratificaciones. Tenemos el artículo 2 que no se ha modificado en su totalidad
el inciso artículo 2.1, el mismo. Respecto al artículo 2.1, se tiene que se ha modificado la palabra, el texto siguiente, algunas por todas. Y así sucesivamente tenemos la siguiente modificación en el artículo 2.12, que precisa lo siguiente: se encuentren en situación de desempleo por más de 2 meses. Allí el texto original era por 6 meses consecutivos antes del inicio de la prestación de labores. Dicha modificación se ha reducido a 2 meses, añadiéndose que el mismo sea acreditado por la autoridad competente. Continuando al artículo 2.1, 2.3, el texto ha sido suprimido. El mismo que se refiere que se encuentren en situación de informalidad. Esta situación de informalidad referido a los trabajadores de 18 a 29 años y así a los trabajadores de 55 años. Para ya no volver a redundar, estas mismas supresiones o añadiduras se han realizado en ambos textos. En el artículo número 3 se ha modificado lo que ya mencioné en el objeto de la ley, el artículo 2, el artículo 1, de la siguiente manera: respecto de los costos no salariales, gratificaciones, vacaciones, CTS, despido arbitrario y seguro social, de acuerdo a las categorías establecidas por el artículo 5 del texto único ordenado de la Ley del Impulso, Desarrollo Productivo y el Crecimiento Empresarial, aprobado mediante Decreto Supremo 013/2013, produce. Dicho texto ha sido suprimido por acuerdo de mayoría debatido en la Comisión de Trabajo. Continuando a la última modificatoria o añadido, en este caso modificación, el artículo 4. Se ha tenido por consiguiente modificar el texto, en este caso el párrafo I por el párrafo O. En este caso dejando de la siguiente manera: el crédito aplica para los trabajadores señalados en el artículo 2 que sean contratados a plazo indefinido y mediante contratos de trabajo sujetos a modalidad. Asimismo, se ha añadido el texto de la siguiente manera en el artículo 4. Los empleadores que concreten la contratación de sus trabajadores, sean respetando la ley número 28.983, establecido que es el rol del Estado promover y garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres sin ningún tema de discriminación. A la vez, de acuerdo a la ley número 29.973, Ley de Personas con Discapacidad, los empleadores privados que cuenten con más de 50 trabajadores en planilla están obligados a contratar personas con discapacidad en una proporción no menor al 3% de la totalidad de su personal, con el fin de favorecer nuevas políticas laborales. Respecto a los artículos 5, 6, 7 y disposiciones complementarias, no se ha realizado ninguna modificación, supresión del texto o párrafo, quedando tal cual el texto original. Vendría a ser todo ello la sustentación del dictamen aprobado en la Comisión de Trabajo. Su audio, señorita presidenta. Lo siento, perdón. Muchas gracias por su intervención, señor presidente. Vamos a dar inicio al debate. Esto se hará de acuerdo a la lista de oradores brindadas y la única bancada que ha presentado lista ha sido la lista de la bancada Libertad. Así que vamos a comenzar. Tiene el uso de la palabra la parlamentaria joven Jacqueline Tomasa Chuquisuta Bizalot. Por 3 minutos. Gracias, presidenta. Buenas tardes con todos, distinguidos colegas parlamentarios. Según el INEGI, los jóvenes somos aproximadamente un cuarto de la población total y constituimos la tercera parte de la población en edad de trabajar. Entonces me parece bastante acertado el proyecto de ley planteado para que se pueda fomentar la inserción de los jóvenes al mercado laboral, pero considero también que se tienen que hacer algunas modificaciones. Primero, se debe tener en cuenta la realidad de las personas a las que se pretende favorecer,
No está en discusión, obviamente, que se debe promover la inclusión laboral de los jóvenes y también de los adultos mayores. Y en este sentido, el incentivo propuesto para las empresas que contribuyan con esta causa parece acertada. Sin embargo, como se mencionó en el debate de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, considero que la condición de que los jóvenes y los adultos mayores que se encuentren en situación de desempleo por más de 6 meses es un tanto fuera de la realidad, puesto que las personas que se encuentran en este rango de edad tienen familias o tienen personas que dependen económicamente de ellos y parece imposible que se encuentren sin trabajo por un periodo tan largo de tiempo. Es por eso que se planteó y considero que se debe reducir este tiempo a 2 meses. Por otro lado, para la acreditación de que la persona se encontraba sin trabajar durante estos 2 meses, debe estar a cargo de la autoridad competente del lugar en el que radique el joven o adulto mayor. Y estoy de acuerdo también con suprimir estos 2 artículos porque son redundantes, puesto que para que una persona se integre al mercado laboral formal en estos 2 meses, muy posiblemente, con una muy alta probabilidad, ha estado perteneciendo al mercado laboral informal. Gracias. Muchas gracias por su intervención, Jacqueline. Vamos a pasar al siguiente orador. Segundo Albino Guevara Cortina, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Segundo Albino, no se encuentra. Vamos a pasar al siguiente orador. Wimand Berliman Julón Díaz tiene la palabra por 3 minutos. Gracias, señorita. Gracias, señorita presidenta. Gracias a los demás parlamentarios. Como veníamos desde ayer en el tema del trabajo y además en el tema de redacción que nos propusieron siempre, mi idea y de acuerdo también a los conocimientos que tengo en estos años que voy cursando la universidad, siempre he dicho que la base para que una institución funcione es a base de guías, que en este caso es instrumentos de gestión y planificación. Y asimismo, el Estado peruano también se guía a base de las políticas de Estado, que en este caso sería del Acuerdo Nacional. Entonces, es por ello que en el objetivo 2 del Acuerdo Nacional de Equidad y Justicia Social, en su política 14, pues nos dice que debe haber acceso al empleo pleno, digno y productivo de los jóvenes. Entonces, esto se refiere pues a la calidad del empleo con ingresos y condiciones adecuadas para permitir una vida digna de estos jóvenes. Entonces, contar con normas que promuevan la formalización del empleo digno, productivo a través del diálogo social directo. Ojo, diálogo social directo. Para así promover pues que el Perú cumpla con la agenda del 2030 con el objetivo 8, ¿no? y la meta 6 en este caso. Es por ello que esta ley de la promoción de inclusión laboral de jóvenes y adultos mayores de cierta manera no está acorde a la política nacional o a la política del Acuerdo Nacional, que son las políticas de Estado, por el hecho de que vulnera de cierta manera en el artículo 5, ojo, vayamos al artículo 5 que he visto revisando también el informe de la Comisión de Trabajo, nos dice, artículo 5, acceso y conservación del beneficio. Pues para acceder y conservar el beneficio regulado en el artículo 3 de la presente norma, el empleador debe estar al día en el pago de aportes a la seguridad social y previsional de sus trabajadores e impuesto a la renta de tercera categoría de la empresa. Aquí está la observación. Los aportes pendientes de pago que están siendo cuestionadas en un proceso judicial, o sea, cuando el empleado o el empleador acude al tema de justicia, pues nos dicen, no impide el acceso al beneficio. O sea, si está en juicio, si está en el sistema de justicia, pues el empleador va a seguir teniendo estos beneficios que en este caso son la doble deducción. Entonces, lo que propongo como parlamentario sería de que los aportes pendientes de pago que estén siendo cuestionados en un proceso judicial,
impidan el acceso y conservación de este beneficio al empleador. Disculpe, señor parlamentario, su tiempo ha concluido. Ya, gracias. Muchas gracias por su participación. Pasamos al siguiente orador, el joven parlamentario Jason Régulo Camus. Se encuentra presente Jason Régulo Camus. Presente. Dispone de 3 minutos. Gracias. Ciertamente, saludar a usted, señora presidenta, y al presidente de la Comisión de Trabajo. Acá hay que hacer un pequeño hincapié, antes de entrar al tema un poco, rescatando y que dando una crítica a la autoría directa de la que promovió este proyecto de ley 320-2021, donde, como podemos precisar y donde han podido observar tanto el presidente de la comisión como el compañero parlamentario Whitman, hay mucho que observar, hay mucho que criticar, y creo que en la Comisión de Trabajo nos hemos tratado de centrar y tratar de hacerlo más real, más factible. Creo que cuando estuvimos dialogando para desarrollar dichas modificaciones o dichas observaciones, pudimos darnos cuenta que se encontraba en una irrealidad, porque bien es uno de los requisitos, porque ciertamente dentro del proyecto de ley se habla de que cumpla algunos de los requisitos, en el cual uno de ellos es encontrarse desempleado por más de 6 meses. Entonces, en esa situación de ambigüedad decidimos precisar el tema de los 2 meses y que cumplan todos los requisitos. Ciertamente, de esa manera podríamos reducir un poco el margen entre la gran cantidad de jóvenes que existe. Ciertamente al momento de nacer dicho proyecto de ley, tal vez no se tomó en cuenta el medio de cuál iba a ser para generar un padrón, no sé, nacional, que también fue dialogado dentro de la Comisión de Trabajo, donde pudimos ver la mejor manera viable que pueda ser tanto para el Ejecutivo y para el Legislativo, para poder dibujar y plasmar dicho proyecto de ley dentro ya, para ver si se agrega algo, si observa algo, o si no, para su aprobación. Apoyar a lo que está desarrollando la bancada de Libertad, en sentido tal de que busca hacer prevalecer el trabajo, la inclusión y aspectos puntuales dentro del cual también dentro del mismo proyecto se habla sobre la inclusión de personas mayores de 54 años, en las cuales se conoce ya la ley de cese anticipada, donde se va a considerar, debe considerarse dentro del proyecto, como se dialogó, el tema de la puntualidad en esos temas donde no hablaríamos de un tema de reinserción o apoyo a los jóvenes que se encuentran desempleados, sino generar un tema de choque entre estos dos puntos, ¿no? Por el momento, ahí dejo mi participación. Gracias, señorita presidenta, y gracias, señor parlamentario. Muchas gracias por su participación. Pasamos al siguiente orador, Juan Carlos Yalta Poquioma. Se encuentra presente Juan Carlos Yalta Poquioma. Buenas tardes. Dispone de 3 minutos. Señora Presidenta, agradeciendo por el tiempo que me ha dispuesto. Colegas parlamentarios, tengan ustedes muy buenas tardes. Si bien es cierto, nos ha dado la oportunidad al Parlamento Joven de empoderarnos y por lo menos tratar de ver y llevar la voz de la juventud, y lo cual estamos representando ahorita. Se ha nominado el tema de la ley para mejorar el tema de esta ley que se ha propuesto. Hay vacíos, como quisiera iniciar diciendo lo que anteriormente dije, que creo que en la reunión de ayer, el Estado debería preocuparse por los jóvenes, como en otros países lo hacen, a favor de que las empresas contraten a mayor probabilidad a jóvenes. No se hace en el Perú. Lamentable es esto. Hemos consensado, y estoy de acuerdo, creo que en la ley, que nos dicen que a 6 meses sin trabajar, le dije ayer, en 6 meses, si yo no trabajo, no doy comer a mi familia.
es la realidad. Entonces, por eso es que consensuamos y tocamos en 2 meses. Aparte de ello, la ley está muy vana porque no se tocó la equidad de género. Estamos en un país tercermundista, creo que la equidad de género es importante, por eso es que lo hemos agregado ahora al párrafo de la ley. Aparte de eso, también no se toca el tema de las personas con discapacidad, ¿no? Viendo la realidad de Amazonas, es muy lamentable. ¿Por qué? Porque si vamos a empresas y veamos la realidad, en empresas casi no vemos personas con discapacidad trabajando. ¿Por qué? Porque lastimosamente las empresas trabajan por productividad. Les vale o los lleva poco el tema de, a pesar que hay una ley que ya dice que las personas con discapacidad deben insertarse el tema laboral, ¿verdad? Entonces, también deberíamos incluirlo eso. Creo que la ley que hemos fomentado en este equipo de trabajo está muy buena y esperamos que esta ley llegue al Congreso. ¿Para qué? Para que se haga oír nuestra voz. Nosotros, como digo, somos el efecto multiplicador de miles de jóvenes de Amazonas, porque como se mencionó, yo conozco el Amazonas profundo, desde Condorcanqui hasta Marañón. Entonces, vemos que todas las empresas incluso no están dentro del régimen del tercero, ¿no? Entonces, deberíamos también involucrar y que vaya un llamado más que todo esto a que las empresas se formalicen para tener mucho más puestos de trabajo y así de esa manera generar mucho más empleo a los jóvenes. Estimados jóvenes, agradecerles por el espacio, es un gusto debatir con ustedes, creo que de acá se vienen muchos aprendizajes. La ley que se ha propuesto lo llevamos con todas las ganas de quererlo formalizar y ojalá esta ley pueda ser consensuada y pueda ser aceptada no para el bien de los que estamos, de los 14 o 15 parlamentarios, sino por el bien de todos los jóvenes de Amazonas. Agradecerles por el espacio. Muchas gracias por su intervención. Pasamos al siguiente orador, el parlamentario Marlon Aldair Muñoz Díaz. Se encuentra presente Marlon Muñoz Díaz. Buenas tardes. Dispone de 3 minutos. Sí, muy buenas tardes con todos los presentes. Pues mi opinión va respecto a esta cuestión que estamos debatiendo. Y pues quiero hacer referencia nada más al punto en que si nosotros analizamos el proyecto pues que se nos viene presentando a debate, vemos que en vez de aumentar los derechos laborales a las personas pues que son beneficiarias de esto, los disminuye en cierta parte. Entonces, nosotros si nos vamos a los principios del derecho procesal laboral, por ejemplo, los cuales lo aplicamos en específico al caso en concreto, vamos a darnos cuenta de que existen diversos principios procesales laborales que van a impedir que los derechos de los trabajadores mediante norma y que ya han sido adquiridos se disminuyan. ¿Qué quiere decir eso? Que si el Estado pretende, mediante una norma, disminuir los derechos ya adquiridos por otra norma respecto a los trabajadores, no lo puede hacer. Solamente puede, en este caso, aumentarlos o mantenerlos, los cuales, pues, al analizar nosotros esta propuesta que se nos viene a colación, vemos que sin duda no tiene estas o no cumple esas condiciones y requisitos. Entonces, por el principio de primacía de la realidad, por el principio de indubio pro operario, por el principio de protección al trabajador, podemos decir acertadamente pues que los derechos laborales no pueden ser disminuidos, no pueden escatimar en tanto a sus beneficiarios y también no pueden en este caso verse reflejados en ciertos ámbitos de la población en menor medida y en ciertos ámbitos de la población en mayor medida. Por tanto, creo que
analizar este proyecto, se nos viene a colación esto. Gracias. Muchas gracias por su intervención, joven Marlon. Pasamos al siguiente orador de la lista, bancada Transparencia, el joven Nilton Vázquez Núñez. ¿Se encuentra presente Nilton Vázquez Núñez? Último llamado, Nilton Vázquez Núñez, bancada Transparencia. Bueno, no contamos con... Sí, joven Nilton, dispone de 3 minutos para realizar su intervención. Muy buenas tardes, señorita presidenta, por intermedio de su persona, ¿no? Si bien es cierto, esta ley tiene por objetivo promover la inserción laboral, ¿no? Teniendo en consideración que las edades de 18 años a 29 años de edad y el adulto mayor de 55 años. Si bien es cierto, esta ley lo que propaga, lo que incentiva es que personas que se encuentran en esas edades antes expuestas se involucren, ¿no? en este tema del trabajo. Pero lo que pasa que para que la empresa, ¿no? Incorpora a estas personas, tiene un beneficio. Por ejemplo, la doble deducción del impuesto a la renta de tercera categoría, ¿no? A mi modo de entender, desde mi punto de vista, creo que esta ley lo que pretende es que la empresa, ¿no? Al tener mano de obra, que por cierto lo va a tener con esta ley, con su aprobación, ¿no? Va a tener mayor eficacia, mayor productividad. Al tener mayor productividad esta empresa, va a tener que deducirse el impuesto a la renta, la doble deducción. Yo creo que se debería analizar, verificar en la supresión de esta deducción del impuesto a la renta, teniendo en cuenta también que las empresas, ¿no? Tienen el deber, tienen la obligación de que inserten trabajadores, como es política de la empresa también, como nuestra Constitución lo expresa también, que se debe insertar trabajo, ¿no? A jóvenes. Pero con esta ley, en cuanto a la inserción de jóvenes y adultos mayores, se esté dando la doble deducción, yo creo que se tendría que analizar un poquito más, ¿no? Como lo explicó el joven anterior, manifiesta que esta ley lo que pretende es reducir derechos. En cierto modo es así. Yo también he analizado desde mi punto de vista y también disgrego en que esta ley lo que pretende es reducir derechos, ¿no? Derechos constitucionales que están taxativamente expuestos en esta Constitución política, ¿no? Y no podemos interpretar o querer dar una ley que perjudique al trabajador. Entonces, mi bancada de transparencia es que, por intermedio de mi persona, es que solicita en el punto de que la doble deducción sea suprimida, ¿no? Eso es, señorita presidenta, lo que se solicita. Muchas gracias por su intervención, joven Nilton. Con la intervención del parlamentario Vázquez hemos terminado las intervenciones programadas. Le pido a los parlamentarios presentes, si alguno desea intervenir en este debate, por favor, levantar la mano como reacción de Zoom para dar rienda al debate. Si alguno desea intervenir, además del joven Ener, por favor, levantar la mano para darle el pase, o en todo caso, continuamos con Ener. 30 segundos para que levanten la mano. En la reacción del Zoom, Jason, en la reacción del Zoom, por favor. 30 segundos.
Perfecto. Tenemos 4 participantes. Vamos a comenzar por orden. Señor presidente de la comisión, Ener Heredia, les cedo la palabra por 3 minutos. Bien, muchas gracias, estimada presidenta. Básicamente habría que hacer algunas precisiones que se ha escuchado en el debate respecto a los colegas parlamentarios. Primero, en el texto original de la norma, del proyecto de ley en mención, si bien es cierto, habla del beneficio de la doble deducción y también con respecto a bonificaciones, gratificaciones, ETS y otros derechos reconocidos en la Constitución y en otras normas laborales. Ahora bien, en este caso, al suprimir el texto de la doble deducción, ¿qué beneficio le otorgamos al empresario para que contrate, en este caso, a jóvenes y adultos mayores? Porque si bien es cierto, llevándolo al verbo popular, sería como dice, un toma y dame. Exactamente. 2, concuerdo también con el colega Marlon, que mencionó respecto a la primacía de la realidad. No se pueden reducir derechos. Y justamente es allí donde hemos suprimido en el objeto de la ley que menciona, ¿no? Con respecto, en este caso, dice, con respecto de costos no salariales, gratificaciones, vacaciones, despido arbitrario y seguro social, no está precisado si es un beneficio a favor del trabajador o un beneficio que se tendría que otorgar que el empresario, a favor del empresario. No está precisado en el proyecto de ley. Entonces, ante esa ambigüedad, hemos tenido por consiguiente suprimir ese texto para que no genere que el empleador diga, ¿sabes qué? Por esta confusión, te despido y no pasó nada. Ahora, respecto a los 2 meses, creo que es un tiempo prudencial, 2 meses, de que un trabajador que sale de una empresa, en este caso, o no estuvo trabajando por cuestión de pandemia, perdió su trabajo, volver a reinsertarse sobre ese punto. Seguidamente, también tenemos a lo que mencionó el colega Juan Carlos, al que las empresas, en este caso, no contratan jóvenes. Y es la verdad, no contratan jóvenes. Y es por eso que a través de este proyecto se estaría pretendiendo de que las empresas contraten jóvenes con el beneficio que se le otorgaría, que en este caso solamente sería el único beneficio, que sería una doble deducción, que por supuesto tampoco en el proyecto de ley del texto original no está precisado. Habría que precisar en qué aspectos se podría realizar ese beneficio, o en todo caso, suprimir la doble deducción, pero añadir otro beneficio para que el empleador pueda contratar jóvenes de 18 a 29 años y adultos mayores de 55 años. Ello, dejándole a la facultad fiscalizadora, en este caso del empleador, de verificar la información y cumplimiento de requisitos de sus trabajadores. Ojo, eso no lo hemos contemplado en el texto sustitutorio y no está contemplado también en el texto original. ¿Por qué? Porque hay normas especiales que facultan a los empleadores a realizar una fiscalización posterior de los currículos vitales de los trabajadores que contratan. Si el empresario no realiza la fiscalización posterior, es responsabilidad netamente del empleador. Básicamente sería mi intervención, señorita presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente de la comisión. Pasamos al siguiente orador por orden. Berliman Julón dispone de 3 minutos. Su micro, joven parlamentario. Gracias. Muchas gracias, señorita presidenta. Muchas gracias. En el primer punto que he considerado, quisiera que la comisión de trabajo, redundando, pueda reconsiderar la palabra de alguna, porque lo que ha pasado, que han hecho, no leo lo siguiente: los trabajadores del artículo 2 del objeto del ámbito de la ampliación, los trabajadores entre 18 y 29 años de edad que cumplan con alguna de las siguientes condiciones. O sea, nos dan 3 condiciones. Si cumplimos con una, ya podemos acceder a este beneficio, ¿no? La incorporación por primera vez en el mercado laboral formal, se encuentra en situación de desempleo por 2 meses, que ahí estoy de acuerdo, y en la que se encuentra en situación de informalidad laboral.
Entonces, si ponemos la palabra toda, sería que cumplan con todas las siguientes condiciones, o sea, tienen que cumplir las 3 condiciones. Quisiera que se reconsidere esa palabra y se ponga nuevamente, como dice en el texto original, la palabra alguna. O sea, si yo, como joven, para el siguiente año egreso de la universidad y ya cumplo automáticamente, que es mi primera vez que me inserto al mercado laboral, entonces ya puedo acceder a este beneficio. Ese es el primer punto. Pero el fondo del contenido de esta ley, de acuerdo al contexto que estamos de pandemia, pues muchas veces existe el aprovechamiento de parte de los conglomerados o de las empresas que a través de influencias hacen, modifican o implementan leyes, que en este caso yo veo 2 cosas, ¿no? El beneficio para el empleador en este caso y el beneficio para el joven. Entonces, a costa de reducción de derechos, a costa de la desesperación por tener un empleo para llevar los recursos económicos hacia la familia, tengo yo que de repente, porque aquí no nos hablan de sueldos, ¿no? Entonces, sería también importante de incorporar, por ejemplo, que el trabajador, una vez que se inserta en el mercado laboral, por lo menos debe ganar un promedio de 1/3 de la OIT, ¿no? En este caso sería algo de 1.440, me parece. Y es por ello que entonces tendríamos que elegir entre la necesidad de tener un empleo o en el beneficio que tiene el empleador de prácticamente poner el sueldo que a él le da la gana, ¿no? Y además de eso, también tiene el beneficio de que no va a pagar ciertos impuestos. No sé cuánto tiempo dispongo, señorita presidenta. Le quedan 2 segundos. Ya, gracias. Muchas gracias por su intervención. Por favor, el siguiente parlamentario, el joven Marlon Aldair, cuenta con 3 minutos. Muy bien, muchas gracias, señorita presidenta. Bueno, para iniciar sería la segunda intervención ya al respecto. Nosotros deberíamos de preguntarnos, ¿esta cuestión que se plantea, este proyecto, es un beneficio para el trabajador o es un detrimento para él mismo? ¿O es que es un beneficio mayoritario para las empresas, para los empleadores? Y pues si nosotros realizamos ese análisis, vemos que mayormente es un beneficio para los empleadores, para las entidades, para esas empresas que necesitan de mano de obra para realizar sus actividades comerciales, por ejemplo. Entonces, además, nosotros debemos hacer un juicio de ponderación. ¿Y en qué consiste el juicio de ponderación? En sopesar. Y digamos al respecto, vamos a, en este caso, el acceso a un trabajo por parte de los sujetos activos o que son beneficiarios de esta norma, van a acceder a un trabajo o van a insertarse laboralmente, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de la reducción de sus derechos laborales? ¿A costa de la reducción de los beneficios sociales constitucionalmente reconocidos para ellos? Y pues hacía referencia, ¿no?, al principio en específico que mencionaba hace un momento. Mencionaba el principio de primacía de la realidad, pero ahora pues menciono otro principio que está dentro del principio indubio pro operario, que es el principio de la condición beneficiosa al trabajador, la cual menciona, ¿no?, que la aplicación de una nueva norma laboral, es decir, de una condición de trabajo, nunca debe servir para disminuir las condiciones más favorables en que pudiera hallarse un trabajador. Es decir, nunca, en este caso, tenemos que disminuir los derechos laborales al trabajador. Y esto está referido al principio y la incorporación, en este caso, al patrimonio laboral. Entonces, compañeros parlamentarios, nuevamente hacemos ese juicio de ponderación, nuevamente traigo a colación esto, nuevamente sopesamos el beneficio de acceder a un trabajo, pero ¿a costa de qué?
a costa de la pérdida de ciertos derechos laborales, de beneficios sociales, que son irrenunciables en virtud del principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales reconocido también en la Constitución Política y también en el derecho laboral. Entonces, creo que por ahí va ese punto. La iniciativa es buena de reinserción laboral, pero ¿quién más beneficia? ¿Al trabajador? No creo, porque disminuye sus derechos laborales. Entonces, esto a claras luces es una iniciativa pues dirigida al beneficio de las entidades, de las empresas, pues que contratan personal para que realicen sus actividades diarias, ¿no? Eso sería mi aporte. El parlamentario, se ha acabado su tiempo. Muchas gracias por su intervención. Le cedo la palabra al joven Jason Régulo por 3 minutos. Gracias, señorita presidenta. Ciertamente es bastante real, bastante correcto lo que mencionaron, haciendo retroactividades desde el colega parlamentario Nilton hasta el colega parlamentario N, el compañero parlamentario Marlon, que sí se consideró dentro de la Comisión de Trabajo. Yo, por ser integrante de esa, sí se consideró y sí se observó ese tema donde los beneficios, y hay un tema de afectación al trabajador. Pero entonces vamos un poquito más atrás, donde hablamos de dónde nace la iniciativa parlamentaria. Entonces, se nace a partir de un tema de reactivación. Eso tanto la 320, la 319, 318, 317, 2021, viene con un tema enmarcado en un tema de reactivación. No estamos de acuerdo en un 100% con el tema de cómo quiere manejarlo. Ciertamente, hasta cierto nivel puede beneficiar, como mencionó el colega Marlon, a la empresa, pero acá estamos hablando de un tema de un joven de 18 años, en el cual no tiene experiencia laboral, no tiene un mercado laboral al cual competir. Vamos a datos estadísticos, ¿no? Que maneja de alguna manera el INEI cuánto es el porcentaje total, como ya mencionó la compañera Jackie, estamos hablando de casi el 15% nacional. Entonces, haciendo un lado esa parte, hablemos de las MIPYMES y las pymes, que son el sector privado económico más grande que hace fluctuar economía, dinero en el país, siendo esta el 99.6% de la economía del país. En estos últimos años de lo que va del 2021, 13.211 MIPYMES han cerrado por temas de deudas tributarias, por temas de pandemia, por temas de ineficiencia. Creo yo, para no dilatar más el tema con datos y una información, que de la mano de este proyecto de ley, en caso vea la luz, se acompañe con un proyecto que ayude a impulsar nuevas empresas, porque este sería el primer paso para que un joven de 18 años sea competitivo en el mercado laboral, pero ¿por qué no inculcarlos también, incentivarlos a que formen parte y sean desarrolladores de una nueva empresa, una nueva idea de trabajo, un nuevo emprendimiento, llamémoslo así? Esta pandemia ha sacado a la luz muchas habilidades de personas que no pensaban que podían vivir de lo que tal vez ahora desarrollan. He visto casos particulares donde ingenieros civiles, arquitectos, buscan otra alternativa de trabajar. Entonces, encontrándonos en un tema donde el PBI desciende diariamente, donde el precio del combustible se mantiene elevado, donde la economía del país amenaza con tener una caída, donde la inflación amenaza con subir. Disculpe, joven parlamentario Jason, que lo corte, su tiempo ha culminado. Esas son todas las intervenciones por el día de hoy. Le voy a brindar minutos adicionales al señor presidente para aclarar las dudas que las personas que han intervenido tengan. Le voy a brindar 4 minutos para que aclare todas las dudas y procederemos a la votación. Sí, gracias, señora presidenta. Bien, primero a la intervención del colega Whitman respecto a la palabra, al texto, algunas. En el texto modificatorio ya no está la palabra algunas, ya se ha cambiado por todas. Eso significa que el trabajador tiene que cumplir necesariamente todos los requisitos establecidos en el artículo 2, sea un trabajador de 18 años o un trabajador de 55 años de edad. Seguidamente, tenemos a lo que menciona el colega Marlon, totalmente cierto,
pero habría que precisar, como mencionó el colega Jason, eso es como una balanza, pues, ¿no? Está en juego beneficios. Lo que sí hemos tenido por conveniente, en este caso, retirar, suprimir el texto que no estaba aclarado, precisado, en este caso, tanto en el objeto de la ley, del proyecto de ley mismo, que no daba si era un beneficio a favor del trabajador o del empleador, que menciona de la siguiente manera: respecto de costos salariales, no salariales, como gratificaciones, vacaciones, CTS, despido arbitrario y seguro social, el presente texto no daba una luz si era un beneficio que tenía el empleador o un beneficio que se otorgaba al trabajador. Y por ende, ante esa duda o ambigüedad, hemos tomado por consiguiente suprimir el presente texto para que el empleador no se coja de ese pequeño vacío que estaría no precisado en el texto original. Ahora bien, respecto a al fomentar nuevas empresas, creo que eso sería pertinente ya en el reglamento del proyecto de ley, o en todo caso se podría añadir como una disposición complementaria, pero en este caso sería, pues, aplicaría a las nuevas empresas que se fomenten. Ahora, respecto al texto de los procesos judiciales que mencionaron, hay que irnos al derecho constitucional, al derecho de presunción de inocencia. Mientras uno no tiene una sentencia recaída, en este caso consentida y ejecutoriada, pues no se te puede atribuir, no sé si el 100% el ilícito, la infracción que hayas cometido o que haya cometido el trabajador. Y aparte que en este caso la norma tiene vigencia desde su aprobación hacia adelante, no sería retroactiva. Ojo, no sería retroactiva, porque de ser retroactiva, pues ningún empleador lo aceptaría, no lo aceptaría. Me pongo pensando desde el punto de vista del empleador, no lo aceptaría. Pero como las normas legales se publican, desde que se publican, tienen vigencia hacia adelante. Ok, ¿cuándo una norma es retroactiva? Cuando es en beneficio, en este caso del individuo pro reo, en este caso a favor del reo, o en beneficio del trabajador. Por eso, en este caso, respecto a ese texto legal, se ha dejado tal cual está en el texto original. ¿Por qué? Porque si empezamos, como dice, a juzgar antes de que tengan una sentencia, porque sabemos que los procesos judiciales no te duran 1 año, 2 años, 3 años, incluso 5, 6 años. Y eso, si el Poder Judicial trabaja aceleradamente, pues no sabemos que el Poder Judicial celeridad procesal no tiene, eso es realidad pura. Entonces, mientras no se obtenga una sentencia definitiva, no podemos atribuirle a la empresa, en este caso, la infracción, tanto administrativa, laboral o un ilícito que haya cometido, o una infracción, o en este caso algo que haya conllevado al detrimento de derechos laborales, mientras no esté probado o acreditado. Bien, lo que quisiera que precisar acá también en el presente proyecto de ley es respecto en este caso, a lo que mencionaron en el artículo 4. En el artículo 4 se le obliga a la vez al trabajador, el empleador que quiera obtener este beneficio, de que contrate trabajadores a tiempo indefinido y trabajadores sujetos a modalidad laboral de acuerdo al régimen 728. Y ahí es donde hemos modificado el texto que decía o podría ser indefinido o podría ser sujetos a modalidad. Entonces, al cambiar el texto por la letra I, entonces está obligado a tener trabajadores a tiempo indefinido y a tiempo, en este caso, parcial, pues no, a modalidad. Ahora bien. Disculpe, señor presidente, su tiempo ha culminado. Muchas gracias, señorita presidenta. Muchas gracias por su intervención. Vamos a pasar a la votación. Se procederá a votar. La votación se va a realizar de manera virtual. Se colocará el link en el chat del Zoom para que los parlamentarios manifiesten su sentido de voto.
Pueden votar a favor, en contra o abstenerse. Por favor, un momento. Listo, ya mandaron el link, por favor, accedan al link que está en el chat del Zoom y pueden realizar su voto. Cuentan con 3 minutos a partir de ahora. Su micrófono, señorita presidenta. Chicos, les queda 1 minuto para la votación. Disculpen, mi micrófono estaba apagado. 1 minuto para la votación. Alondra, disculpa, lo que sucede es que a mí me botó el Zoom, no sé si podrían volver a mandar el enlace para la votación, por favor. Ahí está, en el chat. Su audio, presidenta. Su audio, no se le escucha nada. Sí, señora Carlota, no estaba grabando aquí una sesión al costado, no era para el Zoom. Ok, muy bien. Le queda 1 minuto, por favor, por el conectividad, el problema de conectividad que tuvo una de las parlamentarias.
La votación ha culminado. Señorita Carlota, por favor, ¿podría mostrarnos el gráfico con las votaciones? Sí, presidente, un momentito. ¿Está, presidenta? Listo. ¿Podría darme la resolución numérica? Es decir, a favor son 7 votaciones a favor. Así es. En contra, 1 votación. Y en abstención, 4. Muy bien. Señorita vicepresidenta, ¿pudo recabar la información? Sí, señorita presidenta. Muchas gracias. Entonces, podemos decir que han votado a favor 7 parlamentarios jóvenes, en contra 1 y abstenciones 4, con lo que ha sido aprobado por mayoría el dictamen que promueve la inclusión laboral de jóvenes y adultos mayores. ¿Listo? Terminado la aprobación del proyecto de ley presentado por la comisión, se va a iniciar la sustentación del dictamen de la comisión redactora recaído en la parlamentaria joven Lucy Giovanna Iberico Sumaeta, presidenta de la comisión redactora. Lucy Giovanna. No se encuentra presente la presidenta de la comisión redactora, Lucy Giovanna Iberico Sumaeta. Bueno, le voy a ceder la palabra al parlamentario que propuso el proyecto de ley de la comisión redactora. ¿Se encuentra presente? Sí, señorita presidenta, es mi persona. Señor Marlon, muy bien. Dispone de 10 minutos para presentarnos el proyecto de ley, por favor. Muy bien, un momentito, por favor. No sé si me logran escuchar. Por favor, me confirman. Gracias, compañero Ener. Bueno, nosotros hemos enfocado la problemática en algo pues que nos llamó mucho la atención, y es en este caso el tema de la actividad minera. Ahora, en específico, nos hemos centrado en el proceso de formalización de los mineros, para la redundancia, que son dos términos diferentes, los informales y los ilegales. Cabe resaltar que la diferencia entre estos dos términos pues es sustancial, ya que los mineros informales son los que han iniciado un proceso de formalización y los ilegales son pues los que no, y también se encuentran realizando o ejecutando sus acciones mineras, por ejemplo, en las cabeceras de cuencas, etcétera, ¿no? Ahora, en el contexto, el problema que se nos viene a colación en esta oportunidad es el hecho de que mediante un decreto legislativo, el 1331, en el año 2017, pues que modificaba o que hacía referencia a la inimputabilidad del delito de minería ilegal a diversos sujetos.
los cuales menciona dos supuestos, el supuesto A y el supuesto B. En el supuesto A hacía referencia, pues, mayormente a aquellos mineros ilegales que, pues, habían iniciado un proceso de formalización minera. Sin embargo, por hecho imputable a los funcionarios públicos que en este caso estaban encargados, pues, de la formalización o del proceso, no se logró en este caso la formalización. Y nosotros hemos enfocado nuestro proyecto en el literal B. Y el literal B, pues, hacía o establecía que son inimputables aquellas personas, aquellos sujetos o personas jurídicas que realicen actividad minera, a pesar de no haberse formalizado, con el solo hecho de ingresar al Registro Nacional de Formalización Minera. Esto es, con el solo hecho, en otras palabras, de presentar una solicitud ante dicho registro. Ahora, esto generaba muchas cosas, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas, pues, que genera esta situación? El solo hecho de que yo presente mi solicitud de formalización y que la ley me otorgue esa inimputabilidad, por ejemplo, en el delito de minería informal. Esto generaba que, por ejemplo, ¿no?, el motivo primigenio de la norma de formalización es, pues, que los mineros informales e ilegales se formalicen, valga la redundancia, y mayormente los mineros ilegales. Sin embargo, esta norma primigenia está actualmente prorrogado en lo sumo en tanto a sus plazos. Existe una norma, pues, que ha prorrogado este plazo hasta fines de este año. Sin embargo, el primogenio plazo son de 120 días o se puede aplazar simplemente en situaciones excepcionales. Ahora, ¿qué se está permitiendo a través de este suceso? De que yo como minero, a ver si me voy a poner en ese supuesto, presente mi solicitud de formalización y pues ya no actúe o ya no sea diligente en el proceso mismo. Y soy inimputable. Es decir, con el solo hecho de presentar mi solicitud, yo o el Estado me da el beneficio de la inimputabilidad penal, civil o administrativa. Entonces nosotros queremos que eso se acabe, por el hecho, como dijimos, de que estos plazos se vienen prorrogando vez tras vez y el fin de la norma no se viene cumpliendo, el fin de la norma de formalización de los mineros ilegales no se viene cumpliendo. Entonces, nosotros queremos la derogatoria de este artículo que brinda este beneficio a los mineros ilegales, pues que con el solo hecho de presentar su solicitud de formalización, pues tienen este beneficio de la inimputabilidad. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de la norma? Primero es la derogatoria de este artículo, ¿no? ¿Y cuál es, pues, la esencia de la norma? ¿Qué se busca? Se busca primero de que la formalización minera sea un hecho muy concreto y también que sea una obligación que no se tome a la ligera, sino, en este caso, con mucha fortaleza o con mucha decencia, en otras palabras, no simplemente presentar mi solicitud y dejarlo allí. Asimismo, se busca, pues, que las zonas en donde se realiza esta actividad minera informal o ilegal no se vean ya más atacadas por estas situaciones, por el hecho de que si yo no soy formal, en el caso en específico, primero, no voy a tributar mis impuestos o los tributos, los cuales un minero formal sí lo hace. Entonces, se afecta por un lado las arcas del Estado. Y nosotros sabemos, pues, que la actividad minera es un eje económico que le da muchos ingresos al Estado peruano y que muchas veces estos ingresos respecto a la minería son unos porcentajes muy elevados respecto a nuestro PBI. Segundo, al buscar que este proceso de formalización sea algo serio, nosotros estamos también protegiendo a las personas que viven alrededor de estos centros de concentración minera informal o ilegal. En el sentido de que para que yo sea formal o cuando yo ya soy formal, un minero formal,
Yo cuento con estudios de impacto ambiental, lo cual los mineros ilegales no lo tienen. Por tanto, con estos estudios de impacto ambiental, que son como consecuencia de la derogatoria de esta norma, en respecto a la formalización minera, buscamos no solamente que se proteja la flora, la fauna en la zona, por ejemplo, de Madre de Dios, porque esa es una norma de alcance nacional. Menciono la zona de Madre de Dios porque es la más afectada dentro del Perú por esa actividad minera informal e ilegal. Y segundo, nosotros estamos protegiendo los derechos constitucionales a la salud, al medio ambiente, etcétera. Entonces, ¿no? Lo que, como decía hace un momento, nosotros proponemos pues la derogatoria de este artículo o literal de esta disposición transitoria final, en este caso de la ley 1351. Nuestro proyecto de ley se titula Ley que deroga la disposición complementaria final del decreto legislativo 1351, en este caso en el literal B. Entonces, el alcance de la norma estaría dirigida a regular la punibilidad de los miembros en un proceso de formalización en todo el territorio y en todo el territorio nacional. Como motivos, pues ya he adelantado un poco, ¿no? Que a los 6 días del mes de enero del año 2017, pues se publicó en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Este decreto legislativo 1351, en cuya disposición complementaria y final referida a la extinción de punibilidad penal por la comisión de delito de minería ilegal, y en cuyo literal B establece la no punibilidad del agente, que en este caso se inserte en el registro integral de formalización minera. Es decir, con el solo hecho de yo presentar mi solicitud y en este caso ingresar a este registro integral de formalización minera, yo estaba exento de toda punibilidad por el delito de minería ilegal. Entonces, ya nosotros decimos como comisión redactora, ¿no? Ya se le ha brindado todas las facilidades a los mineros informales o ilegales para su proceso de formalización. Ya han pasado varios años. Ya el Estado ha ido prorrogando y prorrogando este plazo para la formalización. Sin embargo, como el Estado es permisivo o muy permisivo en este punto de que los que presentan solamente sus solicitudes estén exentos de punibilidad, entonces yo como minero estoy tranquilo porque no importa cuántos meses pasen, a mí no me va, por ejemplo, la Fiscalía Ambiental no me va a punibilizar o no me va a iniciar un proceso penal porque yo estoy haciendo minería ilegal, porque este inciso B del decreto legislativo 1351 lo permite. Entonces, asimismo, dentro de los principales lineamientos de nuestra propuesta pues legislativa, es que con esta derogatoria del literal B del decreto legislativo 1351, buscamos que se cumpla de forma óptima el fin de la norma primogénea de la formalización minera, debido a que los mineros informales, una vez que se inscriben en el registro integral de formalización minera e inician así su proceso de formalización, lo hacen con el único fin de estar exentos de responsabilidad penal, referida a la disposición final en materia de estudio y derogación. Ahora, sin embargo, no tienen la intención de culminar su proceso de formalización. Es así que se ve afectado el objeto de la ley misma, en este caso la ley de formalización minera. Asimismo, se afectan los derechos constitucionales de las personas al medio ambiente, a la salud, a un medio ambiente sostenible. Y asimismo, pues, se afecta sobre todo en el ámbito económico la tributación, la recaudación de los tributos, impuestos a los que la actividad minera está sujeta. Y esto, como dijimos hace un momento, crea una situación de desprotegimiento en tanto la recaudación tributaria. Entonces, para concluir, hago un pequeño resumen de esto. La actividad minera es una actividad pues, que genera muchos ingresos económicos a nuestro país. Sin embargo, esta actividad minera, si no está adecuadamente regulada y si no está en concordancia con el principio de desarrollo sostenible, mediante el cual
El Estado debe aprovechar sus recursos naturales. Sin embargo, también debe proteger... Disculpe, joven Marlon, los 10 minutos han terminado, pero le voy a ceder minutos adicionales para que pueda complementar su información. Le brindaré 4 minutos más, no se preocupe. Disculpe la interrupción, pero tenía que acotarlo. Gracias, señorita presidenta, le agradezco mucho. Estaba concluyendo, ¿no? O sea, lo que la minería permite es que los ingresos del Estado sean mayores, debido a que es una actividad de gran envergadura y que pues permite el desarrollo. Ahora, la actividad minera debe ser, como ya dije, adecuadamente regulada en virtud del principio de desarrollo sostenible, con los adecuados estudios de impacto ambiental. Asimismo, que los mineros que ya son formales no se vean pues burlados por aquellos mineros que son ilegales, que son informales y que simplemente con el hecho de que presentaron una solicitud para su formalización sean no punibles. Entonces, ese no fue el fin de la norma primigenia de formalización minera. Entonces, lo que nosotros buscamos es que este literal B de la disposición transitoria final del decreto legislativo 1351 sea derogado, porque exime de la acción penal a aquellos mineros que solamente con el hecho de presentar su solicitud y de ingresar a ese sistema de formalización minera o a este registro de formalización minera, pues no tengan que, en este caso, responder por el delito de minería ilegal. Nosotros buscamos la derogación y esperamos el apoyo pues del Pleno por el hecho de que esto va a tener un alcance nacional. Asimismo, va a contribuir a que la recaudación tributaria sea más eficiente y haya más ingresos para la arca del Estado y, sobre todo, el objetivo esencial, que los mineros informales, que los mineros ilegales no sigan de manera progresiva acabando con los recursos naturales, afectando la flora y la fauna de nuestras regiones y, sobre todo, que se respeten los derechos constitucionales de las personas a un ambiente sano, el derecho a la salud, a un espacio de desarrollo que permita a mí como persona ejercer y desarrollar mi personalidad de una manera adecuada. Gracias, señorita presidenta. Muchas gracias. Disculpen, voy a prender mi cámara. Ahora sí. Muchas gracias, joven parlamentario, por su aportación. Ahora le vamos a dar el pase a quien quiera intervenir con opinión y aporte al proyecto de ley presentado el día de hoy por la comisión redactora. Se le brindará espacio a quienes quieran presentar su aporte. Por favor, pueden levantar su mano y en orden se estarán presentando. Les doy 30 segundos. En reacciones, levantar su mano, por favor. Listo. Le cedo la palabra al señor Ener Llover. Por favor, 3 minutos para su intervención. Gracias. Bien, muchas gracias, señorita presidenta. Perfecta la sustentación del colega Marlon. Básicamente, revisando ya en este caso, la norma legal pertinente que se pretende derogar, y justamente hace mención, en este caso, a la excepción penal de la inimputabilidad con el solo hecho de estar inscrito. Pues obvio, eso incluso genera un gasto innecesario al Estado, porque el proceso de inscripción, con el solo presentar la solicitud y el proceso de inscripción ya se genera un gasto al Estado. Pero, como mencionó el colega, esa inscripción no te asegura que realmente, en este caso, el minero informal realmente cumpla con llegar a la resolución final de formalización. Y
con el solo hecho de salvarse del proceso penal, que en este caso se le atribuiría por minería informal. Al respecto, cabría que precisar que desde el año 2017 al año 2021, que ya estamos por concluir, y sin exceptuar los plazos administrativos que se han suspendido por pandemia, ya es un tiempo prudencial que le ha otorgado el Estado para que puedan, en este caso, los mineros informales pasar a ser formales, que no lo van a hacer. Tenemos ejemplos claros acá en la misma ciudad de Lima y en todas las ciudades creo que lo tenemos con los ambulantes. Cuando se les quiere otorgar la formalidad, son los primeros en dar la contra. Y cuando no se quiere generar una reforma, ellos son los primeros en pedir. Piden, pero cuando se les da, dicen no me gusta, no me conviene. ¿Por qué? Porque con la informalidad obtienen mayores ganancias. Pero ya con la formalidad el Estado va a tener mayores ingresos, en este caso mayores cobro de impuestos, se va a generar una mayor rentabilidad a favor del Estado, se va a crear nuevos puestos de trabajo, en este caso formales, en beneficio tanto de población joven, población adulta y así sucesivamente. Eso sería básicamente mi intervención, señorita presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, señor Ener. Le doy el pase al joven Jason Camus. Tiene un tiempo de 3 minutos para aportes u opiniones. Muchas gracias. 180 segundos suficiente para lo resumido que voy a hablar. Señorita presidenta, le agradezco el pase y concuerdo con lo que menciona el compañero parlamentario Marlon, Ener y Marlon de alguna manera. Ambos tienen razón en sentido tal, pero como dice el compañero Ener, o sea, eso no garantiza que llegue hasta el final de la instancia, que se genere la formalización del minero, y eso yo lo he podido presenciar de manera bastante directa acá en la región Amazonas, por la provincia de Condorcanqui. Lo que los mineros, parte de un trabajo de tesis, informe que hemos trabajado, hemos entrevistado temas de personas, y lo que la más temen es el tema de estudio de impacto ambiental, que es lo más costoso, que le salen muchas veces muchos mineros que son de mediana y pequeña minería, que son ilegales, desestiman eso porque normalmente eso les sale costando entre 16.000 y 15.000 soles, entonces no les sale rentable para lo que pueden exportar, recordando que para estudio de minería y para entrar el proceso de legalización, una empresa formal que esté constituida hace un estudio de suelos, un estudio de pago vital, todos los estudios que la ley previamente lo requiere. Necesitamos, eso es cierto, la minería y los hidrocarburos es el mayor porcentaje de economía en el país. Estamos hablando de que se generó durante lo que va el año, representa el 12% del PBI, constituye la minería ilegal más o menos el 60%. Entonces nuestro país no es muy activo en este tema y necesitaríamos mejorar esa parte, ¿no? Apoyo la derogación, pero también apoyo que el Estado, el Ejecutivo, junto con el Legislativo, haga una aplicación de una política que sirva para el emprendedor, porque el minero es emprendedor no porque simplemente quiere hacerlo, sino porque necesita sustentar su familia. Todo. Entonces, esa sería mi participación. Gracias. Muchas gracias por su participación, parlamentario Jason. Le doy el pase al parlamentario Berlinman Julón. Parlamentario Berlinman, cuenta con 3 minutos a partir de ahora. Sí, bueno, gracias por la venia. Algo breve nomás. En sí, esto ayudaría mucho para esta iniciativa o iniciativa de derogación de este literal en cuanto a la minería se refiere, ¿no? Bueno, la idiosincrasia en sí de toda la ciudadanía peruana o de alguna de esta, ¿no? De siempre ir por
por un lado, por la tangente de la ley que implementa el Estado, ¿no? O sea, el típico, el peruano vivo en muchos casos. Y en los otros casos, ¿por qué sucede esto? Por el desconocimiento de las normas, por falta de seguimiento, por falta de acompañamiento del Estado para que estas normas se cumplan, y además el acompañamiento al propio minero informal para que se pueda formalizar, ¿no? Entonces, lo que pasa con muchas leyes, pues simplemente son emitidas en el diario oficial y ahí queda, o sea, no hay un seguimiento, no hay una supervisión, y cuando esto sucede se ampara en otra ley y así sucesivamente. Entonces, este tipo de derogatoria pues favorecería mucho, pero al mismo tiempo considero que va a haber una convulsión social, porque la minería informal y además sumando a ello la minería ilegal, pues en nuestro país suman miles, ¿no? Porque no solamente es en Madre de Dios, también es por Amazon, por nuestra región, y también mucho tiene que ver en las zonas altoandinas de Puno, Cusco, Apurímac, Ancash, ¿no? Entonces, se deroga esto, pero a la vez también debe emitirse otra norma que facilite o que obligue al Ministerio de Energía y Minas acompañar y asesorar a que estos mineros informales se puedan formalizar de la rapidez mejor posible, para que así entonces, porque derogando esto, automáticamente pues se va a sancionar penalmente, ¿no es cierto? Pero entonces, al derogar esto, a la vez también el Congreso se debe emitir una norma que no suceda esto, porque va a causar una convulsión social y ya sabemos en qué termina siempre. Y con la otra propuesta, con la contrapropuesta a esa derogación, sería la implementación también de otra norma, ¿no? Para evitar esta convulsión social posible. Gracias. Muchas gracias por su participación, joven parlamentario. Le doy el pase al último participante, Marlon Aldair. Tiene 3 minutos para su intervención. Muchas gracias, señorita presidenta. Y pues, a ver, ¿cómo matizamos todas las ideas? Yo estoy de acuerdo con sus acotaciones, con sus asesoraciones. Sin embargo, lo que me preocupa es saber que ya del año 2012, cuando ese proceso se inició, pues no vemos resultados objetivos de ese proceso de formalización minera. Y lo que estamos creando es un supuesto incierto, mediante el cual pues nosotros le damos a los mineros ilegales y a los mineros informales, que pues iniciaron simplemente su proceso de formalización, le estamos incentivando a ser informal y a recibir todos los beneficios de la formalidad. O sea, ¿en qué estado constitucional y en qué sistema jurídico cabe eso? Claro, el Ejecutivo siempre debe acompañar, en este caso, el proceso de formalización. El literal A, de ese decreto legislativo, de la disposición complementaria final del decreto legislativo, hace referencia que los mineros ilegales que iniciaron su proceso y que por causa de imputable a los funcionarios o a los encargados, pues, que estaban a cargo de esa formalización, siguen siendo inimputables, porque las conductas que ellos realizaron fueron diligentes. Sin embargo, por motivo de esos funcionarios, de su mala diligencia, no se concluyó el proceso de formalización. Entonces, pues, lo que nosotros, en este caso, proponemos es la derogación de ese artículo, pues ya se le dio hasta este momento todos los beneficios de la formalidad a esos mineros ilegales e informales que simplemente presentaron su solicitud. Asimismo, se les está dando ese beneficio de la inimputabilidad. O sea, y si no derogamos este artículo o este literal, la contaminación, la inimputabilidad, la vulneración a derechos ambientales y derechos humanos, derechos esenciales de las personas, van a seguir prolongándose. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Y solo con un dato nada más. Miren,
Según lo que ha emitido un comunicado, bueno, estoy aquí en tanto a las estadísticas, del 100% de los actividades de los mineros informales o mineros ilegales que iniciaron pues su proceso de formalización ante la autoridad competente en el año 2012, año en el cual se inició la formalización de los mineros, solamente el 3% se incorporaron en el proceso y lo culminaron. Qué interesante dato, ¿no? ¿Y qué pasa con el 97% más? O sea, yo me pongo en el papel de ese 97% y digo, bueno, como presenté mi solicitud y estoy en el registro de formalización minera y soy inimputable, pues ¿para qué pues voy a hacer o voy a proseguir con este proceso si soy inimputable? Y claro, va a haber reacción de este sector informal, este sector ilegal, pero ¿qué estamos? Aquí viene el juicio de ponderación. El derecho constitucional se aplica a esto. Vamos a seguir, en este caso, permitiendo que los derechos constitucionales se vulneren, que haya, pues, un sentido de burla al ordenamiento jurídico por parte de los derechos de los mineros ilegales y mineros informales, a costa simplemente de una formalización inicial y que no se sabe si va a culminar o no, como decían los compañeros. Es por eso mismo, por esa duda de que si los mineros que iniciaron el proceso... Joven parlamentario, su tiempo de intervención ha terminado. Muchas gracias por su participación. Muy bien. Estas han sido todas las intervenciones con respecto al proyecto de ley presentado. Un momentito, por favor. Ahora sí, disculpen. Continuamos. ¿Aló, me escuchan? Sí. Ya. Se les informa, dado que este solamente ha sido un proyecto en el que se presentan observaciones, se dará por aprobada después de la lectura del acta que será dada por la segunda vicepresidenta. Sonia, te doy el pase, por favor. Buenas tardes, jóvenes parlamentarios. Parlamento Joven, periodo anual de sesiones 2020-2021, presidida por la parlamentaria joven Alondra Paico Torres. Siendo las 16:20 del día viernes 22 de octubre del 2021 en la plataforma de Zoom del Parlamento Joven y formando parte de la mesa directiva los vicepresidentes del Parlamento Joven, se inició la sesión. La presidenta del Parlamento Joven dio uso de la palabra al presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social a fin de que sustente el dictamen recaído en el proyecto de ley número 0320-2021 CR, que promueve la inclusión laboral de jóvenes y adultos mayores. Con la intervención de varios parlamentarios jóvenes, el dictamen fue aprobado por mayoría, con 7 votos a favor, 1 voto en contra y 4 abstenciones. Finalmente, la presidenta del Parlamento Joven le dio el uso de la palabra a la presidenta de la comisión redactora con la finalidad de que exponga el proyecto de ley que propone la derogatoria de la disposición complementaria final del decreto legislativo 1351 literal B. En este estado, el presidente del Parlamento Joven pidió al segundo vicepresidente que dé lectura del acta de la presente sesión, luego lo cual se aprobó el acta sin observaciones. Después de lo cual, el presidente del Parlamento Joven levantó la sesión, siendo las 17 horas con 46 minutos del día viernes 22 de octubre del 2021. Firmando la mesa directiva. Gracias. Esa ha sido la totalidad leída por la vicepresidenta. Muchas gracias.
Asimismo, volver a informarles que solamente se presentó el proyecto y se sustentó el avance. Si no hay una observación, se da por aprobada el proyecto de ley. Por favor, podrían acceder a la votación con la mano levantada en las reacciones si deciden aprobar el proyecto de ley. Se le pide, por favor, levantar la mano si están a favor del proyecto de ley presentado. Presidenta, disculpe la interrupción. Están votando el acta. Van a votar el acta de la presente sesión, Presidenta. El proyecto de ley de la comisión redactora no se vota, es solamente la presentación de un avance. Gracias. Ha habido una confusión. Ok. Disculpen, ahora sí, sí, ha habido una confusión, disculpen, he dado una lectura mal de la ficha. Es con respecto a la lectura de la presente acta que se dio y la voy a enviar. Entonces, ahora, habiéndose leído ya el acta y si ningún parlamentario formula alguna observación, si nadie desea formular alguna observación, todo está claro. Perfecto. Entonces, si no hay alguna observación. Señorita Presidenta. Sí, me gustaría si puede ir como observación que si se deroga ese literal B, vaya al mismo tiempo también como contraparte se formule un nuevo proyecto de ley sobre ello, ¿no? Para evitar la convulsión social que se vendría, ¿no? Porque es fijo ya. Está bien. Lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, habiéndose dicho esto, se levanta la sesión. Damos las gracias a la presidenta del Plenario Regional Amazonas y a toda la mesa directiva y por ende a todos y cada uno de los parlamentarios que han participado de este Plenario Regional por su brillante participación. A continuación, tenemos palabras de clausura del Parlamento Joven Región Amazonas, a cargo del jefe del área de Educación Ciudadana, licenciado Jimmy Reinaga Alvarado. Muy buenas tardes, estimados jóvenes parlamentarios de la región Amazonas. Hemos llegado al momento final de esta larga jornada donde ustedes han dado unas muestras sobresalientes de el rol que han desempeñado como congresistas de la República. Han dado despliegues de oratoria, de preocupación, de dominio sobre el tema, que podemos decir pues que lo han hecho igual o mejor quizás que los parlamentarios. Ustedes se preguntarán, ¿y qué las diferencia a un parlamentario de la vida real? Básicamente es la legitimidad de origen, estimados jóvenes. Ustedes se representan a sí mismos, quizás a su centro de estudio, pero los parlamentarios representan a todo un sector de la sociedad, a toda una región los ha elegido. En este sentido, piensen, por ejemplo, los parlamentarios de Arequipa, de Junín, de Madre de Dios, de Ayacucho, etcétera, cada quien con sus diferentes idiosincrasias, representando a los aymaras, a los quechuas, a los católicos, a los protestantes, a los agricultores, a los mineros, a los empresarios, a los comerciantes, a los profesores, a los médicos, a los jóvenes, etcétera. Cada quien haciendo el nexo, el rol
el vínculo entre la sociedad y el Estado. En este sentido, un parlamentario es una correa de transmisión entre la sociedad y el Estado. Eso es lo que en este caso los diferencia de ustedes. Por ello, tenemos que resaltar de que les queda ese gran reto, ¿no?, de involucrarse con la sociedad. No basta con cultivarse a uno mismo en su profesión, en los dotes de la oratoria, en el conocimiento de una disciplina, sino fundamentalmente ser los voceros de la población. ¿Por qué? Porque estos temas técnicos de oratoria o de conocimiento de los procedimientos lo han aprendido, lo han demostrado que en unas semanas lo han aprendido muy bien. Y bueno, pues les decía que en este caso ustedes de la mano del equipo han aprendido rápidamente el tema, pero lo que no se puede improvisar, lo que sí no se puede de la noche a la mañana intentar ser un representante de la población. Tiene que haber un trabajo político previo ahí, y bueno, estimados jóvenes, por otro lado, hay que decir pues que estos temas técnicos lo aprenden muy bien de la mano del equipo del Parlamento Joven, que ya tiene mucha experiencia y son muy profesionales en el tema. Por ello hay que agradecer a Carlota Prado, a su equipo, ella como coordinadora, a Flavio Morán, a Héctor Malpartida, a Rolando Torres, que en cada jornada lo hacen cada vez mejor, ¿no? Finalmente quisiera dejar algunas reflexiones jóvenes, ¿no? El Parlamento básicamente se han dado cuenta que es una institución y, para decirlo coloquialmente, es una especie de máquina que sirve para tomar decisiones, donde por eso les decía, jóvenes, que es necesario entender al Parlamento como una máquina para tomar decisiones donde todos los diversos puntos de vista confluyen. Y existen determinadas reglas para que esto funcione en el Parlamento, ¿no? Que es la libertad de expresión, de opinión, la tolerancia al punto de vista distinto y la igualdad de todos, que son los principios que rigen para la sociedad en un régimen democrático donde todos somos iguales ante la ley, podemos elegir y ser elegidos, todos tenemos libertad de expresión y somos tolerantes. ¿Y cómo es que tomamos decisiones en un ámbito así? Básicamente a través de la mayoría. Mayoría manda, o minorías controlan, minorías es oposición, y bueno, estamos en ese reto. Yo creo que ahora ustedes han aprendido algo de esto, espero se quede en vuestra formación. Ese es el objetivo de la Oficina de Participación Ciudadana y del área de educación ciudadana, trasladarles cultura política, trasladarles ciudadanía. Y en este sentido creemos pues que Amazonas tiene jóvenes muy talentosos y nos gustaría que salgan de ahí los futuros parlamentarios, presidente regional, etc. Jóvenes, muchísimas gracias. Ahora tienen el reto de elegir a sus 2 representantes para el plenario nacional. Les deseo todas las suertes y bueno, pues a nombre de la primera vicepresidenta, la congresista Lady Camones, a nombre del jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, Jorge González Orey, y el mío propio, les damos las felicitaciones y las gracias por haber participado en este evento. Y los estaremos esperando para cualquier otra actividad. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y declaro clausurado este evento. Damos las gracias al jefe del área de educación ciudadana, licenciado Ginny Reinaga Alvarado.